El Señor esta noche. Gloria a Jesús. Abra sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. Es evidente la dependencia total que tienen los hijos del Señor hacia el Señor. Es eminente la dependencia total que tenemos como hijos del Padre en Jesús, siendo el sustentador de todas las cosas y aún de nuestras propias vidas. ¿Cuántos se sienten seguros en el Señor? Todo lo que somos, todo lo que sabemos, lo que conocemos, se lo debemos a nuestro Señor. Y muchas de esas cosas que le debemos al Señor tiene que ver con nuestra propia vida, tiene que ver con nuestra propia, mire esto, salud espiritual que podamos obtener en el Padre. Y hay algo tan poderoso que la Biblia expresa, y es que como creyentes nosotros siempre buscamos un modelo para poder seguir, ¿sí o no? Como personas o como hijos siempre buscamos un modelo a qué modelar o ser mejor que otra persona. ¿A cuántos acá les gustaría ser como un narcotraficante? ¿A cuántos acá les gustaría ser como un presidente que salga en primera plana diciendo que quebró un país completo o llevó a la guerra a un país? ¿O cuántos acá les gustaría que los reconocieran o que los conocieran como aquella persona que hizo tanto daño en la sociedad? ¿Verdad que a ninguno? Ninguno quisiéramos tener un background de esa forma, o nadie quisiera que cuando se hablase de usted, se hablase como la persona que destruyó algo. ¿O a cuántos acá les gustaría que fueran reconocidos como la persona que destruyó un hogar o una familia? A nadie nos gustaría que se nos reconociera o se nos conociera de una forma errónea, de una forma en la cual no nos sintiéramos bien o no nos sintiéramos a gusto. Por eso el creyente o el cristiano tiene como modelo a Cristo. Y hoy esta tarde yo quiero hablar de ese modelo que se llama Cristo Jesús. La Biblia en hebreo expresa que Él es la sustancia de la gloria de Dios, que cuando Dios quiso mostrarse a la humanidad, Dios tomó al Hijo del reino de los cielos y lo puso en el vientre de una mujer para que tuviese forma de hombre. O sea que Dios tomó aquel Hijo tan apreciado, aquel Hijo tan hermoso, tan valioso, para ponerlo en el vientre de una mujer, para que pudiese venir a la tierra y parecerse a los hombres. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la sustancia estaba dentro del Señor, que aunque Él tuviese carne, que aunque Él tuviese ojos como hombre, que aunque Él tal vez tuviese hambre, le diese sueño, que Él también se entristecía, porque la Biblia dice que Jesús se entristeció. Dice la Biblia que Él sintió cansancio, se cansó. Jesús sintió sed, tomó agua. Jesús sintió todo lo que el hombre sentía en la tierra. En muchas ocasiones Satanás dijo: voy a tratar de engañar a Jesús para que la esencia que está dentro de Él se desaparezca de Él. Y Satanás le dijo: Señor, yo te ofrezco todos los reinos de la tierra si tú postrado me adoras. Y el Señor dijo, y sacó la esencia que estaba en Él y dijo: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Porque cuando tú tienes una esencia de Dios en tu vida, cuando Satanás confronta tu vida, la esencia sale para afuera. Yo vengo a hablarle a la iglesia correcta esta noche. Que cuando Satanás confronta tu vida, lo primero que sale es la esencia que está en ti. Que cuando Satanás se atreve a hablarte a tu corazón, a tu alma, a tu dolor, a tu espíritu, la sustancia que se metió dentro de ti salta y dice: no, porque el Padre está conmigo. No, porque el que murió por mí tiene autoridad sobre todas las cosas.
que cuando Satanás intenta destruir tu matrimonio, tu casa, tu vida, tus hijos, tú te paras como hombre y mujer de Dios y le dices, se sacude la sustancia que está en ti, dice, vive Jehová, que el que se me metió dentro. Alguien está aquí hoy en esta noche. Mira esto. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado en mucho tiempo atrás por medio de los profetas, ahora Él nos habló por medio de ¿quién? Del Hijo. Yo conozco gente que quiere parecerse a los profetas mejores de la Biblia, ¿sí o no? Hay gente que quiere parecerse a Isaías, a Daniel, quieren hablar como ellos. Pero dice la Biblia que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, y de muchas esas fue por los profetas. Pero dice la Biblia que hoy Él nos habló ¿por quién? Por el Hijo, que se llama Jesús. Y cuando tú buscas parecerte a Jesús, cada vez que tú te acercas a Él, tú lo revelas en la tierra. Y la esencia que se te metió dentro tiene que saltar a fluir en la tierra. Y yo vine a hablar de una iglesia que trae destrucción al mundo de las tinieblas por la esencia que se le metió dentro, por la unción, por el poder, por el espíritu que portan dentro. ¿Dónde está la iglesia que porta el espíritu de Dios? ¿Dónde está la iglesia que sabe que Cristo se le metió y que es tiempo de modelar lo que Cristo vino a traer a esta tierra? Diga conmigo, Cristo es nuestro modelo. Vamos, alguien tiene que decirlo. Cristo es nuestro modelo. ¿Por qué Cristo es nuestro modelo? Porque todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú dependes hoy en la tierra es por lo que tú ves en Cristo. Ahora, todo hijo de Dios tenemos un modelo que seguir, y ese modelo es Cristo. Él es el único que nos muestra la plenitud, cuál es la perfecta voluntad del Padre sobre nuestra vida. Y lo demostró con hechos al venir a esta tierra, caminando sujeto a la voluntad del Padre y modelando el cielo en la tierra. Jesús fue el único que tuvo el valor de seguir a la perfección la voz del Padre. Todos los profetas se equivocaron. Todos los profetas dependían de un sacrificio. Todos los profetas dependían de una unción única. Todos los profetas en algún momento de la vida fracasaron en el oficio que tuvieron. Por eso usted se da cuenta de un hombre que llamado Daniel. Aunque Daniel fuese un profeta de Dios, la primera oración que Daniel da en el libro de Daniel fue: Señor, porque nosotros nos descarriamos de ti. Porque aún siendo un profeta llamado por el Señor, Daniel tuvo que hacer una oración de perdón para él, para sus hijos y para el pueblo de Dios. Por eso usted conoce a un profeta llamado Jonás, que Dios lo manda a profetizar, y Jonás se le revela la voluntad de Dios. Porque todo hombre, sea profeta de Dios, sea grande, sea poderoso en la tierra, dependían del sacrificio que ellos hacían delante de Dios. Dependían, mire esto, de la esencia que el hombre nació pecador, que el hombre era un títere de Satanás, que el hombre era movido por la concupiscencia, por los pensamientos, por el error, por la angustia, por la soledad. Pero desde que Jesús vino a la cruz del Calvario, dice que Él nos habló por medio de su sangre. ¿Y sabes qué es lo que Él hizo? Nos cambió la genética, el ADN, y ahora nos puso el ADN del cielo en nosotros. Por eso dice la Biblia que Él habló por medio de su Hijo. ¿Y sabes qué es lo que Él habló? Y dijo: consumado es. ¿Y sabes qué es lo que Él dijo? Nunca más Satanás volverá a amenazar a los hijos del reino, porque hoy yo termino la sentencia, porque hoy consumo la sentencia, porque hoy le doy perdón a mi pueblo. Y desde ahora mi pueblo tendrá la esencia del cielo en su espíritu. Desde ahora manifestará la gloria del Espíritu de Dios en la tierra. ¿Cuántos vinieron hoy a decirle a Dios gracias por la esencia? Ahora mire eso. Pero tenemos que aprender esto. Es que debemos de aprender de Cristo. Diga conmigo: necesito aprender de Cristo. Por eso Mateo capítulo 11 verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Mire eso. Y aprender de mí, que soy manso y y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para quién? Para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué? ¿Sabe qué Jesús le estaba diciendo? ¿Sabe por qué Jesús le dijo: aprendan de mí a ser manso y humilde? Porque cuando Jesús caminó en la tierra se encontró con personas desesperadas en el espíritu, personas preocupadas. Y Jesús le dijo: aprendan de mí, que soy manso y soy porque lo contrario de la mansedumbre es una persona, mire esto, que explota, que es explosiva en el espíritu.
Una persona que no es mansa es una persona que siempre las aguas las tiene movidas. Una persona que no tiene paz en el corazón, en el espíritu, porque está tan ajetreada dentro de sí, desesperada, que esa desesperación lo lleva a una explosión en su vida. Por eso usted mira personas que no viven, no duermen, no son felices, hasta soñando se pelean. ¿Alguien está aquí hoy? Hasta soñando se tiran patadas, pescosadas, mencionan nombres y empiezan a delirar en sí mismos, porque no hay paz. Porque se recuerdan aún en el sueño, el cerebro le está recordando de las cosas que vive. Porque no hay paz, porque no hay mansedumbre en el espíritu, porque hay una desesperación en el alma que los agobia y los hace reventar por cualquier cosa. Hay personas que usted no puede decirle algo porque se revienta, porque explota, porque no son mansas, porque hay algo dentro que los está desesperando y los sacan a fluir. Jesús dijo ser mansos. ¿Cómo dijo él? Pero Jesús dijo ser humildes. Y la humildad tiene que ver con aquella cosa que hace que tú permanezcas en lo que tú vas a permanecer en el Señor. La humildad es aquella cosa que te hace estar en un mismo lugar, aunque Dios te bendiga como lo quiera bendecirte. La humildad tiene que ver con aquellas cosas que tú sabes y reconoces que no fuiste tú el que fuiste a la cima, fue Dios quien te llevó a la cima. La humildad es aquello que tú no miras cuando estás en la cima a otro por debajo, sino que tú lo miras igual que tú. Porque el que es humilde reconoce que lo que tiene no fue por el esfuerzo, fue porque Dios fue bueno. Y fue porque un de repente de Dios llegó a su vida. Y el de repente de Dios lo llevó donde Dios lo quería llevar. Y cuando usted esté en la cima, usted dice: bendita sea la gloria de Dios. Lo que soy, lo que tengo, lo que porto, es porque Dios fue demasiado bueno. Yo nunca le digo a Dios que la unción que Él me dio fue porque lloré mucho, ayuné mucho. Yo siempre le digo a Dios que la misericordia me tocó un día, que me encontré con Él, y que cuando yo me encontré con Él, me enamoré de Él y de la unción que Él me dio. Pero jamás lo otorgo a lo que yo hice por la unción que Dios dio. ¿Alguien está aquí hoy? Pero mire lo que dice Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuándo seremos bienaventurados? Cuando las hagamos. Y Jesús explica estas palabras y dice: porque ejemplo os he dado. Porque el modelo más grande de la iglesia se llama Cristo. Porque Él es el que dio el ejemplo de cómo caminar, de cómo perdonar, de cómo conducirse. Él fue el que dio ejemplo de cómo dar la vida por otro. Él fue el ejemplo más grande de cómo alguien tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, tan rico en misericordia y en poder, y tan rico en riqueza, oro, plata, todo lo que usted quiera, piedras preciosas, dueño del cielo, dueño de la tierra, de todo lo que hay, lo que existe. Dice la escritura que todo lo reconoce a Él como Dios. Aún los pájaros, aún el monte, aún los árboles, todo lo reconoce como Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Jesús dijo: aprendan a ser como yo. Que aunque Él fuese dueño de todas las cosas, Él sabía cómo conducirse en la tierra. Él sabía cómo manejar en la tierra. Diga conmigo: Jesús es el mejor ejemplo. Ahora mi Jesús. Por eso Jesús dijo: porque ejemplo se ha dado. Porque nadie envía a otra persona sin antes dar un ejemplo. Jesús, antes de enviarlos entre lobos, Él nos dio el ejemplo cómo salir de los lobos. Por eso Jesús dijo: porque yo os he enviado a casa llena de lobos, a lugares llenos de lobos, a lugares llenos de pecado, de desastre, con una condición pecaminosa, pero una condición de desánimo, de desorden espiritual. Y el Señor dice: yo los envié, pero yo les di el ejemplo cómo revolucionar en esa tierra. Por eso Jesús miraba demonios y Él no se echaba para atrás. Jesús lo echaba fuera, porque en Él estaba la esencia del poder del Padre. Entonces mire esto, ¿qué dice la escritura? Para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Por eso yo siempre he dicho que antes de actuar en algo, nosotros nos deberíamos de preguntar siempre: ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Sabe por qué Satanás nunca desea que el hombre aprenda a pensar antes de decir las cosas? Porque si el hombre medita un momento, no dice lo que quiere decir. Aún la ley dice que alguien que porte un arma, en mi país pusieron una ley que tenía que andar el arma atrás del baúl del carro, y el cargador por delante si quería, pero el arma la tenía que andar atrás.
y desmontada y descargada. Porque en todo lo que el hombre va atrás a recoger el arma, tiene segundos para pensar. Y si el hombre se para a pensar, no comete el error que va a cometer porque está pensando. Porque lo primero que hace Satanás es que cegue el entendimiento. Y cegando el entendimiento, tú haces lo que tú pensaste hacer. Entonces Jesús dijo: mire, ser como yo lo hice. Mire eso. Ahora dice: y hallaréis descanso. Mire esto: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabe qué el Señor le estaba diciendo? Que nosotros tenemos una dependencia total del que nos envió. Y cuando nosotros aprendemos a reconocer que Jesús es nuestro modelo, antes de nosotros hacer algo, le preguntamos a Él cómo lo hacemos. Y el día que nosotros le preguntamos cómo lo hacemos, yo le aseguro y le garantizo que tal vez no tendrá la respuesta en voz audible, pero la tendrá en evidencia. Que cuando usted va a actuar, usted va a ser conducido por el Espíritu de verdad y de justicia, por el Espíritu que lo guía, que lo lleva y lo trae al propósito divino de Dios. Así que diga conmigo: debemos aprender de Cristo. Pero hay 7 cosas que debemos de imitar de nuestro Señor. Y yo quiero que pongan mucha atención en estas 7 cosas que esta noche vamos a hablar. Y la primera cosa que es importante de imitar el Señor es el amor ágape con que nos amó el Señor. ¿El amor qué? Ágape con que el Señor nos amó. Porque el hombre puede amar mucho, pero el amor del hombre natural siempre tiene una condición. ¿Sí o no? El amor del hombre natural siempre tiene una condición. Y la condición del hombre es que necesita sentirse amado para amar. ¿Alguien está aquí hoy? Hay muchos hombres que el amor se les va porque alguien le falló. Hay muchos hombres que el amor se les va porque alguien le falló, porque alguien les quedó mal. Y este alguien provocó que el amor que tenían se fuese, porque alguien le falló. Ese es el amor natural del hombre. El hombre ama porque le aman, quiere porque le quieren. Muchas veces tenemos que comprar el amor. Muchas veces usted mismo sabe que se tiene que comprar ese amor. Amor con condiciones. Si me das, te doy. ¿Qué me ofreces para yo ofrecerte? Pero el amor ágape con que Cristo nos amó tiene que ver con aquel amor, mire eso, que llegamos al amor más importante de toda la historia, más completo, más fuerte, más puro. Es el amor divino que proviene de Dios. Ágape es un término que define el amor inconmensurable e incomparable de Dios por la humanidad. Como es un amor dispuesto a sufrir, creer, esperar, soportar cualquier cosa sin decrecer o sucumbir. Como el amor de Dios es incondicional y poderoso, como no discrimina a nadie por sus rasgos físicos y a todos los tiene simpatía por igual. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento del ser humano. El amor de Dios ágape tiene que ver con aquel amor que no te pide nada para Él amarte. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera. Por eso el amor ágape es de tal manera. ¿Cuál tal manera? La única manera que se identifique el amor ágape es que no nos pidió nada a nosotros para amarnos Él primero a nosotros. La Biblia dice que Dios nos amó primero a nosotros. ¿Y cómo demostró ese amor? ¿Sabe cómo? Él no tenía garantía de que nosotros le adorásemos. Él no tenía garantía de que nosotros le reconociéramos. Él no tenía garantía que nosotros viniésemos y nos postrásemos a sus pies. Él no tenía garantía que cambiáramos de estilo de vida. Pero a pesar de todo eso, sin tener garantía, Él dijo: mi vida la pongo por ellos en la cruz. Porque aunque no haya garantía, pero mi amor ágape no pide nada a cambio. Mi amor ágape lo que hace es que muere por lo que Él tiene que morir y hacer en la tierra. Alguien está aquí hoy esta noche. Por eso el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Jesús ofreció algo que Él no le garantizaba que usted lo agarrase. Él ofreció algo que nada le garantizaba a Él, que usted le diese lo mismo del amor que Él le dio a usted.
Él no tenía una sola garantía. Y yo quiero hablar de ese amor. Cuando la iglesia aprende a amar con el amor ágape, con el amor del Señor, la iglesia no se hiere por cualquier cosa. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando tú reconoces que la fuente del amor está en ti, tú sabes que aunque te duela y aunque te hayan hecho 1000 cosas. Por eso Pedro le habló con el corazón al Señor. Y Pedro le dijo: Señor, quiero hablar contigo en privado. Y Pedro reúne al Señor y le dice: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor se le queda viendo a Pedro y le dice: Pedro, simple, 70 veces 7. Y Pedro, yo me imagino contando y le estaba diciendo 70 veces 7. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Pedro, el amor que yo vine a depositar en ti es un amor incondicional. Un amor que a pesar del dolor sigue amando. Un amor que a pesar que lo machuquen sigue amando. Un amor que a pesar que sea defraudado sigue amando. Porque cuando tú aprendes a tomar el amor ágape del cielo, el espíritu que se te metió dentro de ti hace que fluya ese amor. Y la plenitud de la esencia de Cristo que está en ti hace que aunque tú no te amen o no te quieran, tú amas porque tú no amas para que alguien te ame. Tú amas porque la esencia que se te metió es el amor del Padre en ti. Por eso mire qué difícil fue esto. El maestro estaba en la cruz. De repente, mientras él estaba con un dolor insoportable, mientras los clavos le dolían, mientras a él le dolía la cabeza de las espinas, mientras a Jesús le dolían los pies, mientras él estaba cansado, un malagradecido en la cruz le dice: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Alguien está aquí hoy. ¿Y sabe qué es lo que acontece? Que el amor de Jesús no le permitió que Jesús lo maldijera. Y de repente dice la Biblia que estaba un soldado debajo. Y dice que le dijo: vamos, demuéstrale que tú eres el Hijo de Dios. Y se burlaban otros y le decían: que no eras tú el rey de los judíos, que no eras tú el que profetizaba. Dinos quién te está golpeando, profetízanos. Y la gente lo golpeaba. Pero Isaías había dicho que él no habló y enmudeció su boca. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú amas hay veces que tú no hablas. ¿Por qué? Porque vas a maldecir. En vez de que tú hables y vas a maldecir, mejor calla la boca. ¿Alguien está aquí hoy? Yo no sé si usted está aquí. Porque las palabras tienen poder. Y Jesús sabía que si Dios le pedía legiones de ángeles al Padre, los ángeles venían. Pero por amor él dijo: yo voy a morir. Por amor iré a la cruz. Por amor perderé lo más valioso que un hombre tiene. Diga conmigo: tendremos que amar con amor ágape. El amor ágape no tiene condiciones. El amor ágape no espera nada. El amor ágape todo lo sufre, todo lo soporta. El amor ágape, mire eso, sabe que si algo está fuera de control, el amor ágape lo mete a control nuevamente todo. Segunda cosa que debemos de imitar de nuestro maestro, diga conmigo, es la misericordia. ¿El que tenemos que imitar? La misericordia. Porque cuando hablamos de misericordia, es que en una ocasión el Señor llama a los fariseos y los escribas. Y el Señor le dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay personas que aman más los sacrificios que la acción de lo que da el sacrificio. Y un sacrificio sin la acción se queda, mire eso, ojo con eso, se queda en fuego extraño. Porque hubieron muchos sacrificios en la escritura. Hombres que siguieron el rito de hacer un sacrificio, pero se convirtió en fuego extraño. ¿Y por qué se convirtió en fuego extraño? Porque el sacrificio sin un corazón contrito y humillado se queda en simplemente humo. Por eso Jesús le dijo: porque misericordia quiero. ¿Por qué Jesús buscaba misericordia? Porque el pueblo hacía todos los sacrificios por haber, pero no tenía misericordia. En una ocasión el Señor al pueblo de Israel le dijo: estoy hastiado de vuestros holocaustos y de vuestros sacrificios. Pero ¿sabe por qué estaba hastiado? Porque ellos sacrificaban a Dios, porque ellos daban holocausto, pero ellos tenían a sus hermanos agarrados con las tierras. Tenían a sus propios hermanos como criados y criadas en su casa.
Y el Señor dijo: estoy hastiado de sacrificio, porque ellos iban y se alejaban de Dios y volvían por el simple rito del sacrificio. Y cuando el sacrificio no tiene un hecho o no tiene una evidencia de que Dios estuvo en el sacrificio, mire esto, ¿qué es lo que provoca el sacrificio? Lo que provoca el sacrificio es que ahora los frutos del Espíritu se te meten dentro. Por eso la misericordia es muy importante. Y Lucas capítulo 6 verso 35 dice: amad pues a vuestros, ¿qué dice? Enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es buen, Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es como. ¿A cuántos el Señor los mató por ser malos? ¿A cuántos el Señor los mató por ser malos? ¿Acaso usted y yo, el Señor nos mató por ser malos? Porque ¿qué dice la Escritura? Porque Él fue benigno con los malos. ¿Sabe qué significa? Fue misericordioso. Porque lo único que alcanza a una persona es la misericordia. El Señor no pudo haber perdonado a nadie sin antes no tener misericordia de esa persona. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús tuvo sed y fue al pozo, y aquella mujer que llegó a sacar agua del pozo, el Señor tuvo misericordia de ella. Era una samaritana. Nadie tenía misericordia, ni los más grandes sacerdotes del pueblo podían discernir y sentir el sentimiento que Jesús sentía. ¿Y cuál era la razón de no sentir el sentimiento que Jesús sentía? Era que el pueblo no había nacido de nuevo. Y ahora el pueblo miraban a los pecadores como una basura, pero no la miraban como alguien que podía recibir perdón del Señor. Por eso usted se da cuenta que los fariseos y los escribas cerraban el cielo a todos. Solo ellos podían entrar, porque el espíritu que ellos tenían era un espíritu de competencia. No querían que otro entrase, que otro fuese perdonado como ellos fueron perdonados. Ahora ellos cerraban el cielo. Ahora no solo cerraban el cielo, sino que ahora ellos venían y decían: ustedes tienen que hacer lo correcto. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, les dijo: vosotros dais cargas al pueblo que ni vosotros mismos podéis llevar. Jesús les dijo que ni os atrevéis a con su propio dedo tocarla, ni levantarla, pero ponen cargas al pueblo que el pueblo no puede llevar. Se había convertido en un cristianismo de competencia, de poner cosas que otro no podía hacer ni uno mismo. Entonces la misericordia, ¿qué es lo que hace? La misericordia es que sabe que hay imposibilidad en ti. La misericordia es que sabe que tú no lo vas a poder hacer por mucho que lo intentes. La misericordia es que tú por ti mismo no puedes llegar y alcanzar lo que necesitas. Ahora, ¿qué es lo que hace la misericordia? Es que Él se pone delante de ti, y donde tú no puedes llegar, Él te lleva. Por eso dice que Él nos pasó de las tinieblas ¿a dónde? Nadie vino a la luz, Él nos trajo a la luz. Nosotros estábamos en tinieblas, en delito y pecado, estábamos muertos, sentenciados, pero Él tomó nuestra mano y nos trajo a la luz. Y ahora que estamos a la luz, la misericordia tiene que salir a fluir. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que necesita de que un hombre y una mujer que fue sacado de las tinieblas le diga a alguien que dice que es alguien que está aquí que hoy esta noche, alguien que dice que Dios no lo ve del cielo y que Dios no le ama. Pues tú le vas a decir que claro que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque si Él te amó y no te mató a ti, si Él no hizo nada contra ti y Él te trajo a la luz y te pasó de las tinieblas, es porque la misericordia del Padre ha sido más que buena. Diga conmigo: su misericordia es más que buena. Cuando el pueblo aprende a tener misericordia, la misericordia lo que hace, mire esto, es que tengas un corazón conforme al corazón de Dios. Una persona que tiene misericordia, que se complace en la misericordia. ¿Y sabes cuál es? Que tú te atreves. Mira eso. Que tú te atreves a hacer lo que otro no atreve a hacer, por muy importante que sea en la tierra. Por eso el Señor puso el ejemplo de un sacerdote, de un levita, que miraron a un hombre golpeado y que pasaron de largo, solo pasaron viendo la situación. Pero ahora dice que un hombre, sin tener conocimiento que tenían estos hombres,
actuó bajo el rudimento del cielo, que era la misericordia. Y cuando vio al hombre herido, lo vendó, lo llevó al mesón y le dijo: le pago que él duerme esta noche, y todo lo que pida de comer extra me lo cobras a mí. Él dice que sin conocer a Dios, sin conocer nada, pero ¿sabe qué aconteció? Que la misericordia lo tocó. Y esto es bien importante reconocerlo, que todo el que ha cruzado por un camino de sombra y de muerte sabe que difícil es. Todo el que ha caminado en un camino devastado, de ruinas, lleno de llanto, de tormento, de dolor. Hay personas que fueron heridas en su pasado, pero hoy siguen hiriendo. Pero cuando tú entiendes de que tú fuiste herido o herida, y la misericordia lo que hace es que dice: yo no voy a herir porque sé el dolor que causa las heridas. El dolor, sé lo que causa las heridas. Cuando tú fuiste golpeado, tú dices: yo no golpeo porque sé lo que causa los golpes en la vida. Cuando tú aprendes y tú creciste en el reino, tú viniste al evangelio, recibiste las buenas nuevas, el Señor te lavó, te limpió, el Señor te puso en lugares delicados pastos, lugares espaciosos. Y tú miras a alguien que es nuevo en el evangelio, y tú quieres que corra como tú corres, que hable lenguas como tú hablas hoy, que tú te muevas en el mover del espíritu como tú te muevas. Y tú estás siendo alguien duro con esa persona, porque tú sabes lo que te costó llegar hasta donde llegaste. Tú sabes lo que costó creer, tú sabes lo que costó lágrimas, tú sabes lo que costó caer y levantarse, tú sabes lo que costó sacrificio, tú sabes que costó que alguien se fuese de rodillas, y mientras tú estabas en delito y pecado, alguien clamase por ti, alguien rogase por ti, alguien ungiese tu cabeza, alguien ungiese tus pies. ¿Por qué? Porque el que pasó por el camino sabe lo que cuesta. ¿Alguien está aquí hoy? Tercera cosa que debemos de aprender de Jesús es la sujeción a sus autoridades. Diga conmigo: sujeción a sus autoridades. Porque Jesús, aún siendo Dios, aún teniendo el poder, aún siendo dueño de todas las cosas, Él se sujetó a su autoridad, que es su Padre. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a estar bajo autoridad, tú tienes, mire esto, respaldo del que te dio autoridad. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando tú aprendes a estar bajo autoridad, tú tienes a alguien que te respalde cuando hay una situación en tu vida. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, mientras estuvo bajo autoridad, Satanás no pudo destruirlo. ¿Sabe lo que Satanás esperó? Que el hijo pródigo abandonase la autoridad. Cuando el hijo pródigo abandona su autoridad, pudo llevar la riqueza que pudo llevar, la educación que se le dio, la oración que hacía su padre, pero en pocos días se le olvidó. Y cuando Satanás llegó a tocar su vida, no había alguien que defendiese su vida en oración. No había alguien que defendiese su vida o respaldase la vida del hijo pródigo, porque él se salió de autoridad. Y por eso, mire eso, la autoridad es tan importante. Porque Jesús en Juan capítulo 12, verso 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire eso. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. ¿Quién le dio mandamiento? El Padre. Y de lo que he de hablar. Diga conmigo: bajo autoridad. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todo el que está bajo autoridad aprende a no hablar por su propia cuenta. El que está bajo autoridad habla porque se le envió a hablar. Por eso tiene un respaldo. Porque si tú hablas algo que se te envió a hablar y el enemigo se te levanta, el que te envió a hablar se mete en medio. Pastor, explíqueme eso. Por eso los profetas de la antigüedad, el Señor se enojó con muchos de los profetas. Y el Señor le dijo: ustedes han hablado y yo no los envié a hablar. ¿Y sabe qué aconteció? Esos profetas murieron. No había respaldo. No los había enviado a hablar. Pero cuando usted miraba a Jeremías, que lo encarcelaron y lo montaron en una cárcel arriba, sin agua y sin pan,
Y mientras Jeremías se sentía solo y lloraba y gemía, Jeremías seguía amando a Dios más como nunca lo había amado. Y aunque el pueblo lo despreciara, y aunque el pueblo lo encarcelase y le diese la espalda, Jeremías tenía el respaldo de Dios, que a la muerte no lo tocó hasta que Dios dijo que le iba a tocar la muerte, porque tenía respaldo de Dios. Por eso usted mira a Pablo, que aunque Pablo estuvo preso 2 años en Roma, no lo mataron hasta que Dios dijo que tenía que morir. Porque cuando tú tienes respaldo del que te envió y tú tienes cobertura del que te envió, te vengo a decirle a esta iglesia que Satanás no puede tocarte. El diablo podrá rodear tu casa, tus hijos, pero tú se los vas a arrebatar. Porque Satanás no puede tocar lo que le provee. Alguien está aquí hoy. Lo que le pertenece a Jesús, quien está bajo autoridad. Tiene leyes a su favor que lo defienden. Tiene un espíritu que lo ampara. Tiene un Padre en el cielo que se levanta. Tiene alguien que va a pelear por él. Alguien está aquí esta noche que dice: estamos bajo. Por eso Jesús, siendo Dios, en Juan capítulo 5 verso 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mira eso. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas sus cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. ¿Quiere que le dé la clave de la manifestación en los hijos de Dios? Es cuando usted está pegado al Padre. Nadie puede modelar nada de lo que no ve. Nadie puede modelar de lo que no se ve instruido en su vida. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia cristiana de hace muchos años atrás? Diga conmigo: la indiferencia. ¿Y cuál es la indiferencia? Es que todos quieren alcanzar la cima, pero nadie quiere ser puente para que otro la alcance. Y la indiferencia es que mientras tú digas que Dios, mire eso, te va a tener que revelar directamente las cosas a ti, y dejes de escuchar la voz de Jehová por los padres espirituales. Porque la Biblia dice que Dios se revela por medio de los hombres. ¿Sabes cuándo Dios se te manifiesta? Cuando tú empiezas a respetar las autoridades. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué las autoridades? Porque la autoridad es puesta por Dios. Y nada de lo que Dios pone, lo pone por poner. Y la iglesia debe de entender a nivel mundial que mientras no respeten las autoridades, no tienen respaldo de Dios en su vida. Por eso usted mire esto: personas que pueden tener la unción de Dios y pueden tener dones, pero por falta de sujeción se quedaron en dones. Porque lo que hace, mire esto, un padre o una cabeza, es que la cabeza o el padre te jala las orejas para que seas mejor. ¿Alguien está aquí hoy? Porque estar bajo autoridad es estar dispuesto que la autoridad te instruya, te enseñe, te corrija, te castigue, pero también te lleve a la cima. El que está sujeto bajo autoridad está dispuesto que aunque no a usted le guste, que aunque piense que tal vez no es bueno, pero si está bajo autoridad, sabe escuchar la autoridad que Dios le puso en medio de su vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos sujetos a autoridad, sabemos que cuando el diablo se pare delante de ti, tú le vas a decir: yo soy hombre de autoridad. Alguien está aquí hoy. Soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Y cuando el diablo se levante contra ti, la autoridad se levanta y le dice: alguien está aquí hoy. Por eso Proverbio dice que cordón de 3 dobleces, como dice, no fácil se revienta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en 3, cuando tú sabes que el Padre está contigo, pero está bajo autoridad, Satanás no te quiebra, no te quebranta, Satanás no te consume. Yo no sé si hay algo. Fíjese que irónicamente los hijos que se mantienen en casa y obedecen a los padres tienen mejor futuro. ¿Alguien está aquí hoy? Los hijos que dicen: no, es que yo espero los 18 para volar de la casa, y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Mire eso: si no está bajo autoridad, puede tener 1.000.000 de sueños y se van a la basura.
¿Alguien está aquí hoy? Puede tener los sueños más poderosos, puede tener los sueños más gloriosos, pero ¿sabe lo que pasó con el hijo pródigo? Que el hijo pródigo no estaba papá para que le dijese al enemigo: vete, porque él está bajo autoridad y yo lo defiendo. Vete porque yo respondo por él. Vete porque yo peleo por él. Vete porque yo pongo la cara y pongo la mano y todo lo que tenga que poner por él. ¿Acaso no hay un padre aquí, una madre que saque las uñas por los hijos? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Acaso no hay alguien aquí que por un hijo obediente no saca las uñas? Mi alma alaba al Eterno. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien está bajo autoridad, sabe que tiene respaldo, sabe que hay alguien que pelee por él, sabe que hay alguien que responde por él. Porque si yo lo envié, yo respondo. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso el Señor dijo: yo no los he enviado, yo no pongo la cara por... yo no sé si hay alguien, pero yo conozco a Moisés, que estuvo bajo autoridad del Padre. Y la Biblia dice que cuando Moisés tiró la vara, se convirtió la vara ¿en qué? Pero los egipcios hicieron lo mismo, y la vara de los egipcios se convirtieron también en serpiente. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que la serpiente que lanzó Moisés se tragó y se comió la serpiente de ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Respaldo. ¿Sabe cómo se llama eso? Que una autoridad lo había enviado, y cuando una autoridad te envía, la autoridad te respalda. Se convirtió en serpiente, pero ellos convirtieron también su vara en serpiente, con la diferencia que la vara de Moisés se la devoró. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Pueden hacer todo lo que quieran, pero Jehová está en medio de todo el asunto. Y si Jehová está en medio del asunto, Él va a meter la cara por ti, Él va a hacer todo por ti. Alguien está aquí hoy, esta noche. Diga conmigo: la sujeción trae bendición. Y la causa de la iglesia cristiana, mire esto: en el transcurso casi de 60 años, la iglesia perdió mucha autoridad. ¿Por qué perdió mucha autoridad? Porque todos quisieron ser protagonistas. Porque todos quisieron ser protagonistas. ¿Estamos aquí? 4. El perdón hacia los demás. Y esta cuesta. Esta cuesta. Y si Cristo no está en el asunto, la falta de perdón te lleva al infierno. ¿Alguien está aquí hoy? Pastor, pero yo hablo lengua. Si usted no perdona, se va al infierno. Si Cristo no está en el asunto, el perdón es el obstáculo número 1 para alcanzar la salvación. Mire eso. ¿Por qué? Pastor, pero es que perdonar cuesta. Usted no sabe cuánto daño me hizo esta persona. Usted no sabe cuánto sufrí. Ahora sí, Jesús nos tiene el background de él, de lo que sufrió, de las escupidas que le dieron en su cara, de las bofetadas que le pegaron en su rostro, de la corona de espinas que pusieron, que atravesó su cerebro. Y añadamos la burla cuando le decían que no eres tú el rey de los judíos, que no eres profeta. Dinos quién te golpeó. Cuando los mismos de su casa lo vendieron para la muerte, cuando los mismos de su casa lo llevaron hacia la cruz, Jesús tenía que haber agarrado un rencor sobre aquellos. Cuando los mismos de su casa le dijeron: tú no eres nadie, a ti no te envió el Señor. Y mire esto: a pesar de todo eso, Jesús tuvo que perdonarlos. Porque si Jesús no los perdonaba en balde o en vano, era el sacrificio que él hacía. El perdón tiene que ver mucho en el crecimiento espiritual, social y familiar de una persona. ¿Por qué familiar? Porque si en la familia no se aprende a perdonar, usted va a vivir como enemigo toda su vida. Si dentro del hogar no se aprende a perdonar, usted va a tener un enemigo todo el tiempo en su casa. ¿Por qué es importante el perdón? Porque tú no te sujetas o te atas a la voluntad de otro. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decir que es un gran hombre de Dios, pero si hay alguien que usted lo maltrató y no le demostró el perdón y le devolvió el mal por mal, ¿sabe lo que va a decir? Y dice que es un hombre de Dios. Por eso el proverbio dice que si tú le bendices tu palabra a un hombre o a un extraño,
Ve y humíllatele para que esa palabra se devuelva y no se quede en el hombre. Porque Él va a usar esa palabra en tu contra. Él va a decir, y dice que es un hombre de Dios, y dice que es una mujer de Dios, pero no me perdona. Pero cuando tú aprendes a perdonar como Cristo perdonó, tú aprendes a desligarte de las cosas que Satanás quiere atarte en tu vida. Tú aprendes a vivir libre. Aprendes a decirle a la falta de perdón que te reprenda Dios y que Cristo se meta en lo profundo de mi corazón y de mi vida. Porque lo primero que Cristo nos enseñó es a perdonar a otros. El Señor tenía que haber hecho mucho. Por eso Él le dijo: ¿tú crees que yo no le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? ¿Tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre que traiga destrucción sobre la tierra si ya fue enviado un diluvio a esta tierra? ¿Tú crees que yo no puedo pedirle al Padre que mande fuego sobre toda esta tierra y queme a toda la gente? ¿Sabía usted que Cristo no tenía una multitud que lo seguía en la cruz? Cristo ni siquiera aquel leproso que sanó lo siguió, ni siquiera aquel hombre ciego lo siguió, ni siquiera aquel paralítico que estaba cerca del estante de Betesda lo siguió. A Cristo no lo siguió ni aquella mujer encorvada, no lo siguió nadie, ninguno, ni el endemoniado. Cuando Él estaba en la cruz, la única que lo siguió fue María. El único que lo siguió fue Juan. Y de lejos que lo siguió Pedro y Magdalena, que estaba ahí también. Los únicos que lo siguieron fueron ellos. Pero de ahí para allá Jesús estaba solo. Él estaba solo en la cruz. Pero ¿sabe qué estaba haciendo en la cruz? Perdonando a Pedro porque lo negó. Alguien está aquí hoy. Allí en la cruz estaba perdonando a Pedro porque lo había negado. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Jesús? Que para el hombre y mujer de Dios que está conectado al cielo, no hay imposible en el perdón. Y entre más tú te limpias y entre más tú perdonas, más cerca el cielo está a tu favor, más manifiesta el cielo. El diablo no te puede condenar, no te puede señalar, porque es Jesucristo. Diga conmigo: necesitamos perdonar. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero pastores, que no cambia. ¿Cuántos han dicho eso? Pero pastores, que no cambia. Qué bueno sería que Cristo nos hubiera perdonado. ¿Estás dispuesto a cambiar? Y si estás dispuesto, te perdono. Y si no, no te perdono. ¿Sabes qué maravilloso fue? Que aquel soldado romano que estaba abajo de la cruz creyó en Jesús. ¿Y sabe qué maravilloso fue eso? Que aquel soldado romano fue partícipe de los golpes, de levantar la cruz, de subirlo. Pero cuando aquel soldado vio tanta misericordia en aquel hombre que estaba en la cruz, y cuando aquel soldado vio que Jesús lo perdonó, él decidió creer. Porque dice la Biblia que todo lo que cubre el pecado es el amor que hay en ti. Y cuando él miró tanto perdón en ese amor, él decidió perdonar. Por eso usted mira aquel hombre que le dio la tumba al Señor. Era un hombre rico, era un principal, era un hombre que estaba entre todos los sacerdotes, era un hombre que creía a Jesús de escondida. Era un hombre que creía, pero a causa de sus creencias no se atrevía a convertirse en un seguidor de Cristo. Pero al ver la muerte de Jesús, al ver el perdón de Cristo que Él demostró en la cruz, dice que dijo: yo le daré la tumba mejor que tengo, la más rica, la tumba que me costó el mayor precio, porque nunca he visto un justo tan poderoso como este morir. Que a pesar de que la gente merecía el fuego, Jesús dijo: yo le doy la vida eterna y opción a que entren a ella. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo: vamos a romper el velo, porque nadie puede entrar por sí mismo al velo. Lo vamos a dejar destapado. ¿Sabe qué dijo Cristo? Que lo que antes no podías entrar por suciedad, hoy te entras por necesidad. Todo el que entra a la presencia de Dios es porque necesita de Dios. Ahora Dios no te dice: estás limpio, no entra. Ahora Dios te dice: entra para que te limpie. Porque la primera cosa para que Dios te limpie es que yo necesito algo de Dios. Mire esto, diga conmigo: necesito aprender el perdón.
Por eso 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el ¿qué? El mundo. ¿Sabe qué hizo Jesús? La proposición. Lo que dice la palabra proposición es que Él se puso por nosotros. Él fue el sacrificio que tuvo que ser, que nosotros tendríamos que haber hecho. O sea, Él fue, mire esto, el que pagó mi precio, aunque yo merecía pagarlo. Cinco, la sabiduría que es creciente en nosotros. ¿Cuántos aquí quieren la sabiduría creciente? La sabiduría creciente es aquella que tú no te quedas estancado en lo que tú crees que es correcto. La sabiduría creciente viene por revelación. Pastor, yo tengo que ser viejo para ser sabio. No. Pastor, yo tengo que ser un hombre bien elocuente para ser sabio. La elocuencia o el estudio te sirve para la preparación de lo que ya se te reveló. Nadie estudia de lo que no cree. ¿Por qué usted quiere estudiar una carrera? Porque usted añora, anhela, es más, ya casi la conoce, pero quiere tener el mayor conocimiento de ella. Explíqueme, pastor, usted sabe hacer matemática. Hay gente que sabe hacer matemática. Yo no sirvo para eso. Yo necesito para la calculadora o los dedos, si no, no sirvo. Pero hay gente que para la matemática es buena. ¿Y qué es lo que hace? Estudia para perfeccionarse. Hay personas que tienen esa pasión para ser doctor, que hasta cuando lo soban a uno siente uno, bueno, pero no ha estudiado, pero sabe poner inyecciones, pero sabe hacer esto, sabe sobar, sabe lo otro. ¿Y qué es lo que hace? Estudia para perfeccionarse en lo que sueña. El hombre de Dios, mire esto, que no se perfecciona en la sabiduría, se queda un niño pudiendo ser un adulto espiritual ya. Por eso dice Lucas capítulo 2 verso 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con quienes, para con los hombres. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para dos: para con Dios y para con quién más. Porque si tú no tienes gracia con los hombres, nadie va a recibir el mensaje por muy bueno que tú tengas el mensaje. ¿Alguien está aquí hoy? Si tú no tienes simpatía, si tú no tienes respeto mutuo, si tú no sabes cómo hablarle a una persona, puedes tener el mejor mensaje, pero la gente no se lo va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a decir: ¿cómo? Si yo lo conozco, si yo la conozco, ayer me estuvo maldiciendo y ahora me está hablando del amor del Señor. Alguien está aquí hoy. Por eso Jesús tuvo que callar, enmudeció su boca, mas no habló. Porque si Él hablaba ocurrían las cosas. Si Él abría su boca ocurría lo que Él decía. Por eso Jesús dijo: aunque yo desee hacer esto, yo callo. ¿Por qué? Porque enmudeció su boca. Porque Él amaba con amor sincero. Porque Él sabía, mire esto, que necesitaba crecer con los hombres. Y cuando los hombres lo buscaban decían: ahí va el Hijo de Dios viviente, ahí va el Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Todos lo reconocían como el Hijo del Dios viviente. Aún los escribas, los fariseos decían: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Te hemos reconocido porque hemos visto a Dios en ti, porque hemos visto a Dios reflejado en ti. Yo puedo tener el mejor mensaje, pero si no tengo la mejor actitud y sabiduría para hablarlo, yo soy rechazado. ¿Sabe por qué? Porque es importante crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Usted escucha a personas que dicen: no es importante estudiar, y de repente hablan cosas que ni escrito está. Para los que están estudiando en la universidad, se dan cuenta de cosas que antes no sabían, de códigos en la Biblia que no se conocían, de enseñanzas que se malinterpretan porque lo repetimos que alguien dijo, pero no que escrito está. No sabemos ni por qué, no sabemos ni la historia de la iglesia, no conocemos absolutamente nada, que es un profeta, no sabemos que es un maestro, no sabemos nada, porque no nos preparamos en sabiduría. Y Jesús se dice:
teológicamente que el tiempo que no se sabe de Jesús, se dice que Jesús estuvo estudiando en la universidad. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso la gente decía: wow, ¿cómo es que él sabe toda la ley? Se dice que Jesús estuvo estudiando, aprendiendo y conociendo lo que él iba a decir. Porque nada digo por mi propia cuenta. Todo lo que digo me lo dijo mi Padre. Mire eso. Ahora, sexta cosa que tenemos que aprender de Jesús es la paz interna. ¿Cuántos aquí sienten paz? La paz interna tiene que ver con aquello, mire esto, que a ti no te quita la voluntad ni el sueño. ¿Cómo así, pastor? Dios está conmigo. Y hay gente que brinca, ríe porque quiere demostrar paz, pero por dentro están faltos de paz. Y esa falta de paz no permite que tú tomes buenas decisiones. La mayoría de malas decisiones que toma el hombre vienen por la falta de paz interna. Una persona que está desesperada internamente y que está a falta de paz, sus decisiones no serán correctas. Mire eso. Por eso Juan 14:27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis ¿qué? Miedo. ¿Sabe que Jesús dijo? Mi paz yo se la doy. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? Pastor, es que yo me siento desesperado, siento con temores, siento miedo de intentarlo, siento miedo de hacer esto, siento el temor de hacer lo otro. El Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz. ¿Y qué es la paz del Señor? La paz del Señor es tener una serenidad en las decisiones que vamos a tomar. Tú no vas a tomar una decisión por apresuradamente. Vas a tomar una decisión porque hay paz en tu corazón. Pastor, yo tengo que tomar una decisión en mi vida, pero me siento intranquilo. Deténgase, porque esa intranquilidad le está diciendo algo. Pastor, yo necesito tomar una decisión en mí, pero yo no siento la tranquilidad de tomar la decisión. Deténgase, porque la causa de las malas decisiones viene por la intranquilidad que hay. Decisiones que se toman por el corazón, no por la revelación del Espíritu. Decisiones que se toman por las emociones, por las emociones que se tienen, por las experiencias que sentimos. Personas que toman decisiones por las experiencias que adquieren. Pastores, que yo sé cómo tomar esta decisión. Está equivocado. Usted no sabe cómo tomar la decisión. Usted tuvo experiencia en algo que cree que le va a funcionar hoy. Pero las decisiones que tienen paz vienen cuando tomamos la paz del cielo y le pedimos a Dios revelación de lo que Él quiere y desea de nosotros. Por eso el Señor, siempre que hacía algo, le consultaba al Padre, porque no viene por emociones. Por eso Jesús, mientras estaba en Getsemaní y mientras lloraba sangre en la piedra, y mientras sudaba sangre, y mientras Jesús estaba en desesperación, estaba en agonía, mientras el maestro estaba desesperado, sintiendo ya el dolor que aún no lo sentía en la cruz, pero Jesús ya lo sentía. Jesús ya había sentido la desesperación del dolor. Sudaba sangre, lloraba sangre. Y Jesús, en ese momento de desesperación, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero de repente el Espíritu de Jesús brincó y le dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque hay decisiones que podemos tomarlas apresuradas. Se pregunta usted, si Jesús hubiese tomado la decisión de no ir a la cruz, ¿sabe qué es lo que hubiera ocurrido? Que no hubiera habido perdón para nosotros. ¿Sabe qué hubiera ocurrido si Él hubiera tomado la decisión de no ir a la cruz? Por el dolor que sentía, por el quebranto, por la desesperación que sentía. Pero dice que cuando Él se sintió desesperado, se fue de rodillas. Y cuando Él se fue de rodillas, le dijo: Padre, tú sabes lo que siente mi cuerpo, y lo que mi cuerpo quiere es no morir.
Pero lo que mi espíritu hoy me revela por el Padre es que tengo que ir a la cruz para salvar a todos los pecadores. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay decisiones en la vida que no podemos tomarlas hoy. Tenemos que esperar hasta que Dios nos revele. Hay gente que tiene que esperar hasta que Dios le revele. Y si Dios no le revela, no las tome. Y si Dios no le dice, no lo haga. Porque hay decisiones que vienen del Padre y no de nosotros. Hay decisiones que no vienen por las emociones, ni por los pensamientos, ni por lo que ves delante. Hay decisiones que se toman porque el Padre te dijo que las tomaras. ¿Alguien está aquí hoy? Necesitamos poder pedirle la paz al Señor. Yo no puedo vivir en intranquilidad y sin paz. Pastor, ¿qué puedo hacer para adquirir la paz? Hay momentos en la vida que tú tienes que irte de rodillas. Cuando tú te sientes intranquilo, desesperado, angustiado, hay momentos que tú tienes que irte de rodillas y decirle: Padre, tú sabes lo que yo sé. Yo me siento mal. Hay momentos que tú tienes que decirle al Señor que hay algo en tu corazón que no está bien. Y el día que tú le eres honesto y sincero al Padre, ese día Él meterá su mano en tu corazón. Sexta cosa, la obediencia. Porque Jesús, aunque fuese Dios, aunque fuese eterno, aunque fuese poderoso, y aunque no hubiese nadie como Él, fue obediente. Usted sabe que es ser alguien importante, pero estar en una posición de obediencia. Porque Jesús era Dios, pero mientras Él estaba en la tierra tenía que sujetarse a la palabra del Padre. Y aunque la Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque era parte del testimonio, aunque Jesús fuese Dios 100%, aunque Jesús tuviese su corona llena de perlas preciosas, llena de diamantes y de oro puro, aunque Él fuese todo lo que fuese en el cielo, se sujetó al Padre en obediencia. Porque lo que te hace que tú seas más grande es cuánto tú eres obediente al Señor. Sabes que hay gente que piensa que porque sabe mucho ya se la sabe toda. Pero cuando tú sabes mucho y dices: Señor, aunque yo sé, yo no sé nada, porque si tú no me lo revelas, yo no sé nada. Y cuando tú obedeces la voz del Padre, te duela, te pese, hace lo que hace en tu vida, mire, aunque te haga brincar o renegar, pero obedece la voz del Padre, esa obediencia te lleva a que te sientes en lugares de delicados pastos, en alturas donde Dios te pone. Dios te muestra delante de tus adversarios y te da nombres sobre toda la tierra. Alguien está aquí hoy. Por eso dice la Biblia que a Jesús se le dio nombre sobre todas las cosas. Pero la Biblia dice que a los que obedecimos al Padre se nos dio un nombre, y que somos hijos del Dios viviente. Alguien está aquí hoy. Si el diablo te reconoce como hijo, si el diablo te reconoce como alguien importante del cielo, alguien que el cielo pone su vida. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne. ¿En los días de qué? ¿Sabe lo que está diciendo Hebreo? Que Cristo en su humanidad. Porque así como Él fue 100% Dios, Él tuvo que estar 100% hombre en la tierra. Porque su humanidad demostró que sí podíamos nosotros también. Su humanidad demostró que alguien con cuerpo humano podía soportar las adversidades, las amenazas y el pecado en su vida. Mire eso. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mire qué lindo esto. Fue ido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió ¿el qué? La obediencia. Hay momentos que Dios te va a probar en proceso si somos obedientes. Hay momentos que Dios tendrá que meternos a procesos duros para Él probar nuestra obediencia. Que siendo hijos somos obedientes al Padre. Porque hay procesos que nosotros pensamos que solo son para nuestra muerte, pero muchas veces hay procesos que son para probar y pulir nuestra obediencia en el Señor. Señor, te amo. Y el Señor dice: quiero ver si me amas. Señor, te adoro. Y el Señor te dice: quiero ver si realmente me adoras. Y te mete en un proceso de aquellos que tú no quieres ni siquiera vivir.
y te meten en un proceso de aquellos que no tiene fuerza ni irte de rodillas, y te meten aquel quebranto y aquel llanto de tu vida. Y el Señor te mete y te procesa y te pasa por aquella máquina que te sacude, que te saque el jugo. Y tú estás allí y solamente le dices: Señor, yo soy tu hijo, ¿qué me pasa? Y Dios te dice: tú me dijiste que me ibas a adorar, y ahora quiero ver si tú me vas a adorar. En esos procesos son aquellos cuando tú estás en aquellos momentos que tú dices: voy o no voy, me levanto o no me levanto. Y Dios te está diciendo: quiero ver si tú me dijiste: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor te dice: ahora quiero ver en aquellos procesos que tú sientes el dolor, que tú sientes que solamente hay llanto, que no ves la tuya, que tú dices: Señor, ayer fue esto, hoy fue lo otro. Señor, mira, no estoy viendo la milla. Y se te reveló todo, aún el diablo, los hijos, todo se te reveló. Alguien está aquí hoy y el Señor te dice: quiero ver si tu quebranto es por dolor o es por amor. Quiero ver si tu adoración es porque tienes o porque no tienes. Por eso el Señor le dijo a Job: te voy a quitar todo, te voy a arrancar los hijos, te voy a arrancar la riqueza, te voy a arrancar los criados, para ver si adoras. Alguien está aquí hoy y Satanás puso en su mejor momento, dijo: oye, ¿cuándo veré de este hombre que salía adoración que salga maldición? Pero la sorpresa de Satanás fue que Job le dijo: Jehová, con nada o sin todo. Alguien está aquí hoy: con todo y sin nada, pero yo soy hombre que adoro. Alguien está aquí hoy: aún mi llanto te adora, aún mi quebranto te adora, aún mis sentimientos te adora, mi dolor te adora. Aún donde me meta, donde quiera que esté, mi adoración no depende del sentimiento, mi adoración no depende del lugar, mi adoración no depende del quebranto. Depende de que el Dios que yo adoro está delante de su trono y su alabanza está de continuo en mi boca. Su alabanza está en mi boca. Mi adoración no depende de lo que mis ojos ven, depende del Espíritu que tomó mi vida. Depende del Espíritu. Mire eso: mi adoración no depende por la situación en la que estoy. Y el Señor dijo: quiero ver la obediencia de Job. Si Job me obedece, quiero ver la obediencia de Elías. Qué lindo Elías, un profeta respetado. Le dijo al rey Acab: la lluvia se detiene, no llueve por 6 meses. Y los cielos se cerraron. Un profeta que le dijo: corre a tu casa y escóndete, porque se aproxima una gran lluvia. Llegando el rey a su casa, aquella lluvia impetuosa sobre la tierra, un hombre que hizo descender fuego del cielo, un hombre que abrió el mar con un manto, un hombre que hizo grandeza, proeza, ahora se encontraba metido en una cueva. El Señor le dijo: muy bien, me has servido por mucho tiempo, mi gloria estuvo sobre ti, te sentías imparable, te sentías inconmovible. Ahora quiero ver tu obediencia. El Señor permite que se meta a la cueva, y ahora, estando en la cueva, Elías usó la única arma que sabía usar: las rodillas. Y aunque había dolor y quebranto, porque hay momentos que tu adoración va a ser dolor. Alguien está aquí hoy. Y Elías le dijo: Señor, han matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. Y Elías empezó a hablar con el Señor. Le dijo: Señor, a mí me duele lo que está pasando. Pero ¿sabe qué pasó? Elías fue obediente, porque cuando la voz de Jehová llegó sobre Elías, le dijo: Elías, ¿y tú qué haces aquí? Y Elías le quiso decir: Señor, es que mira, mataron a todos mis padres. Yo no soy mayor que ellos, son profetas grandes, y mira, yo estoy aquí sufriendo. Y el Señor le dijo: Elías, cállate, come y bebe, porque te espera largo camino. Y cuando la voz del Señor llegó sobre Elías, ¿qué hizo Elías? Se levantó, tomó sus trapos y se fue. Porque lo que Dios va a ver en tu quebranto va a ser tu obediencia. Lo que Dios va a ver cuando tú sientes que te quedaste solo, que te quedaste sin ayuda, te quedaste sin apoyo, te quedaste sin compañerismo, que te quedaste hoy, dices: y no veo la milla, tanto que adoro, tanto que hago, tanto esto, tanto lo otro. Dios te dice: es que simplemente yo estoy viendo tu obediencia. Que en momentos de desierto tú no niegas al que te dio comida en plenitud.
que en momentos de desierto tú no te quejas de aquel que te llevó y te alimentó por tanto tiempo. En los momentos de quebranto son cuando tú empiezas a activar la obediencia. Y aunque el diablo te diga niégalo, tú le dices al diablo no lo niego. Y aunque el diablo te dice déjalo, tú le dices no lo dejo, porque en mi obediencia está el Señor. ¿Dónde está la iglesia que obedece? ¿Dónde está la iglesia que sabe que cuando el Padre está hablando, su voz se escucha sobre la tierra? Oh, yo no sé si hay alguien aquí. Termino con esto. El libro de Filipenses capítulo 2 verso 8 dice: y estando en la condición de hombre. ¿Cómo condición? Los dos versos están mostrando la condición de Cristo, la humanidad. ¿Cuántos son hombres aquí? ¿Cuántos son humanos? Es que cuando tú estás en el Espíritu, tú eres intocable. Y a veces Dios tiene que mostrar tu condición para que nos demos cuenta que el reino es por obediencia. Mira eso. Y que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló como a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que hay momentos que Dios te va a tener que llevar hasta las últimas de tu vida para demostrarle al diablo que tú eres un hijo obediente de Él? Hay momentos que Dios va a mostrar tu carne, tu humanidad, para decirle al diablo que lo que tu boca habló confesando a Jesús no lo niegas por nada delante de cualquier circunstancia. Que en la circunstancia en la que tú te encuentres no depende ni la negación, ni el poder, ni la autoridad, sino que la circunstancia en la que tú estás, la obediencia de Cristo te persigue y te sigue en todo tiempo y en todo momento. Pastor, yo solo soy fiel cuando Dios está conmigo. Pastor, yo solo soy fiel cuando siento a Dios. Y cuando no siento a Dios, yo hago lo que quiero. Cuando tú no sientes a Dios, es cuando más tienes que confesar en la boca que Dios está contigo, porque las palabras tienen que poder. Y si dice Proverbios, si el hombre quiere ver días buenos, refrene su lengua. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y en los tiempos malos tú puedes declarar palabras que te hunden y te llevan hacia la desgracia. Pero en los tiempos malos, cuando tú solamente obedeces la voz de Dios, no entiendes lo que está pasando, no entiendes lo que está sucediendo, no comprendes por qué te vino, no entiendes por qué está sucediendo, pero lo único que tú sabes es que obedeces la voz del Padre en tu vida. Ponte sobre tu pie esta noche, y yo quiero que esta noche tú le digas: yo quiero ser más como Él. Yo quiero parecerme a Jesús. Que tú digas: yo quiero parecerme a Jesús. Por eso Juan 17:21 expresa estas palabras: para que todos sean uno. Para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviasteis. La gloria que me diste yo se la sé, ¿qué dice? Dado, para que sean uno, así como nosotros somos. ¿Cuál es la primera condición de un hombre hacia otro hombre? Nunca seas mayor que yo. Pero Jesús dice: así como yo soy con el Padre uno. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que cuando solo su nombre se menciona, todas las cosas están mejores. Pero en Jesús es diferente. Jesús crea hijos para que sean mayor que Él. ¿Por qué? Porque en el verdadero evangelio no existe la competencia espiritual. En el verdadero evangelio no existe la competencia espiritual. Alguien que ama se alegra porque otro sea mayor o mejor. Alguien que ama se alegra por la unción que vio en otro. Alguien que ama se ve por el que se ama el crecimiento que tiene otro en su vida. Cuando nos parecemos a Cristo, repetimos las palabras que Él dijo: para que todos sean como uno.
Y cuando usted aprende a amar con el amor del Señor, lo primero que usted quiere es que todos sean como. ¿Qué es lo primero que usted quiere? Es que todos hablen una misma cosa, que todos se amen por igual. Usted busca la reconciliación de todo. Usted busca que las cosas marchen bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos sean, como dijo Jesús, uno, como yo y el Padre somos uno. Mire eso. Pero lo que a mí me sorprende es que dice Jesús: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de plenitud, hablamos de completo. Cuando hablamos de gloria, hablamos de todo. ¿Y qué es lo que es todo? Por eso es que mira, cuando la gloria del Señor llega a tu vida, tú empiezas a adentrar en una plenitud en el Señor. Como pastor, te entras en una plenitud a tal grado que cuando tú vienes a sentir, te encuentras raro, extraño. ¿Cómo? Que tú empiezas a manifestar algo que tú no manifestabas antes. El día que usted empiece a ver en su vida cosas de esa índole, cosas raras en el espíritu, manifestaciones en el espíritu, y empiece a ver que el amor de Cristo fluyó en su vida, y empieza a ver que la misericordia fluyó, y empieza a ver que empezaron a fluir aquellos perdones, y que empezó a fluir la misericordia en usted. ¿Sabe qué? Es porque Cristo, la gloria, la plenitud se le metió dentro. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Compartirla, impartirla, darle a otro lo que se le metió a usted también. ¿Alguien está aquí hoy? Yo quiero que usted hoy esta noche levante su mano al cielo, y que hoy esta noche usted le diga: Señor, yo quiero parecerme a ti. Yo quiero que tu misericordia, tu gracia me toque, que tu luz me ilumine. Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero que tu amor me inunde. Yo quiero que tu amor me inunde. Que tu amor me arrope, me toque, me llene de tu gracia, de tu favor. Yo quiero que todo aquel que desea que Cristo haga que su vida se parezca más a Él, y todo aquel que quiera parecer a Cristo, yo le invito a que corra este altar. Hay cosas que tendrán que cambiar, hay cosas que tendrán que moverse, hay cosas que tendrán que ponerse y quitar. Porque para ser como Cristo, necesitamos primero destruir lo que yo soy. Para tener un odre nuevo, necesitamos destruir mi odre viejo. Para yo poder tener amor, para yo poder tener gracia. Yo quiero que todo aquel que quiera parecerse a Cristo corre este altar, acérquese más. Esa fue la causa por la cual un niño, hace más de 2000 años atrás, llegó a la sinagoga de los judíos. Esa es la causa por la cual un niño se sentó entre ellos, llamado Jesús. 12 años de edad, 12 simples años de edad. Y Jesús estaba enseñándoles en su sinagoga. Jesús estaba enseñándoles en su sinagoga, 12 años de edad. Todos los ancianos escuchaban la sabiduría que fluía de él. Pero ¿sabe por qué muchos no lo reconocían? Porque un niño les estaba hablando. Porque un adolescente les estaba hablando. Y hay cosas que el Padre hace que no te parecen, pero es su perfecta voluntad. Los fariseos y los escribas tenían un problema. Y el problema era que decían los fariseos y los escribas: ¿cómo es posible que estos hombres del montón, que estos hombres del pulgo, que estos hombres sin letra nos estén predicando, nos estén hablando, nos estén instruyendo, enseñando? Porque lo primero que Dios va a probar es tu corazón. Hay momentos que nuestros propios hijos nos dan un ejemplo. Hay momentos que nuestros propios hijos nos hacen recapacitar. Hay momentos que nuestros propios hijos nos enseñan el perdón, nos enseñan el favor y la gracia. Hay momentos que ellos nos recuerdan que Dios es grande, misericordioso. Hay momentos que un niño tiene que enseñarnos. Hay momentos que un pájaro cantando tiene que enseñarnos que todo lo que respire al Señor alabe a Jehová. Hay momentos que las cosas más pequeñas son las que Dios usa para que nosotros podamos ser atraídos por el Señor y por su presencia. Cualquier cosa que el Padre utilice o use, aprende a escucharla y a caminar sobre ella. Yo quiero que levantes tus manos al cielo
Y que hoy humilles tu rostro, tu corazón. Que hoy humilles tu vida ante el Señor. Porque yo quiero recordarte esta noche que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero hay cosas que se meten en el corazón, que ensucian la vestidura. Muchas veces es aquella falta de respeto hacia Dios. Muchas veces es aquella falta de respeto a las autoridades. La falta de respeto al Señor, a tus líderes, a tus servidores, a los que Dios puso por encima de ti. Por muy pequeño, muy poco que sepa después de ti, si no aprendemos a tener si aprendemos a tener en poco las autoridades, muchas veces esas son suciedades en nuestro ágape. La falta de obediencia a la voluntad de Dios, la falta de sujeción a la obediencia al Padre, muchas veces son suciedades en nuestra vestidura, nuestro ágape. También son aquellas cosas cuando la falta de misericordia llega a nuestra vida. Nos convertimos en gente sensible, insípida, sin tener misericordia hacia otro, sin tener piedad, sin pensar en el otro. Cuando nos convertimos en esa persona, pero nos creemos muy espirituales, estamos muy equivocados y son manchas a nuestro ágape. Pero cuando le decimos al Señor: quiero morir para que tú me hagas vivir. Yo quiero que la iglesia hoy, estamos llegando al último mes de este año, donde nosotros hoy nos damos cuenta que tal vez lo que prometimos no lo cumplimos. Donde nos damos cuenta que la causa no fue Dios, la causa fue falta de yo ir hacia donde yo dije que iba a ir. Tal vez mi crecimiento ya no dependió de Dios, dependió de mí. La promesa que le hice a Dios tal vez no se la estoy cumpliendo. Tal vez no soy capaz de perdonar lo que yo necesito perdonar. Yo quiero que ahí donde está levante su manita al cielo, cierra sus ojitos y abra sus labios, porque Dios te está hablando, iglesia. Y lo que el Espíritu de Dios desea es que tú te parezcas a la anchura y plenitud de Jesús. Que cada día tú te parezcas más a la anchura del Señor. Que esa falta de perdón, que ese coraje que está en tu corazón, que ese odio, esa amargura, que ese dolor no sea el impedimento para que Dios haga cosas grandes en ti. Muchas veces tú quieres dar buen testimonio, pero la falta de sujetar el coraje o el temperamento te hace reflejar no a Dios sino tu carácter. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que este es un día donde Dios te dice: entrégame todo. Entrégame las cosas que tú no pudiste vencer. Entrégame las cosas que no pudiste derrotar. Entrégame las cosas que tú no pudiste con ella, y yo te haré descansar en mi brazo. Espíritu Santo de Dios, alguien tiene que desbordar su corazón esta noche. Alguien tiene que cansarse esta noche. Yo vine a hablar a una iglesia que se cansó esta noche. Mai roba, shema que taraba, eco raba, shoka taraba. Más pecho entre recota rama y shoka baba y shaba, reba y cataraba. Hay gente que hoy tiene que soltar esa falta de perdón. Hay personas que hoy tienen que perdonar a ese esposo y esa esposa, a esos hijos
Hay gente que hoy tiene que salir de aquí perdonando para que salga perdonado. Hay personas que hoy tienen que cambiar su corazón ante el Padre. Y rocamato rebequishaba, recabato remequindo rebecaba shohaba. Hay personas que hoy tienen que soltar el dolor, tienen que soltar los sentimientos. Hay personas que hoy tienen que soltar el pasado, tienen que soltar hoy las mismas evidencias de siempre. Alguien tiene que hoy clamar esta noche, vamos. Alguien tiene que abrir su labio esta noche y tiene que decirle al Padre: Señor, me transformas esta noche. Reba y corraba y shoba. Es el reino, el poder, por siempre al Rey. Tuyo el poder, vamos a dírselo. Por siempre al Rey. Yo quiero, deme un segundo, yo quiero que esta noche usted le tome la mano a su vecino. Tómele la mano a su vecino. Tómele la mano a su vecino. Y voy a pedir a los diáconos y a mi amada esposa, la pastora, si puede pasar acá. Por ahí, tómenle la mano a su otro vecino que están allí. Péguense los vecinos, que tomen la mano. Hay cosas que no se reciben a causa de no estar aliado con gente que te va a ayudar a sacarte de las situaciones donde estás. Hay momentos que tú vas a necesitar la palabra del más mínimo, del más pequeño, para sacarte de donde tú estás. Y hay veces que tú vas a necesitar de aquel espíritu restaurador que está en la vida de otro, para tú ser restaurado, para tú ser lleno de Dios, para tú ser lleno de la presencia divina, para que el Espíritu de Dios no solo te abrace, sino también te guíe y te conduzca por la vereda del camino del Padre. Yo quiero que le levante la mano al que tú le tomaste la mano. Hay cosas que vas a recibir esta noche